en nuestro ciclo nos toca a un gran amigo, a San Francisco de Asís. Qué ganas que llegara este día. Estábamos todos así esperando estos grandes amigos. Todos tenemos alguna anécdota, alguna historia, algo en común con este gran santo tan amigo nuestro y tan importante también en nosotros, en nuestra historia. Estuve hace poquito en Asís, ya había estado otras veces, pero es impresionante la actualidad, es muy fuerte cómo sigue tan vivo el carisma de San Francisco en tantas ramificaciones, en tantas familias que surgieron de su espiritualidad, de su corazón. Y aquí hemos llamado al fraile Ramiro de la Serna, que se va a presentar. Ramiro, te vas a presentar vos, porque me dijo, vos decís que soy fraile franciscano, pero está aquí muy cerquita, trabajan mucho con jóvenes, está en Lomas de Mariló, que es increíble cómo viven la espiritualidad, la liturgia, cómo acompañan a los jóvenes, a los novios. Yo he ido a algunos casamientos también, y algo muy lindo. Así que bueno, para nosotros es un gusto enorme recibirte y los invito entonces a todos a entrar dentro de nosotros y a disponernos para abrirnos así al misterio del corazón y de la vida de este gran santo. Estamos en la unción del Señor y con este deseo de que conocer más el misterio de la vida, el amor de Francisco de Asís a Jesús, a Jesucristo, nos inspire a nosotros también a más y más. Podemos también traer a la memoria de nuestro corazón de quién hemos escuchado por primera vez hablar de San Francisco de Asís, cuál es nuestra historia con este santo. Pedimos la bendición también para vos, Ramiro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un agradecimiento enorme que te des este tiempo para darnos de esta abundancia de amor. Bueno, muchas gracias, Inés. Yo le decía que suelo hablar parado porque los petizos tenemos como el complejo de que no nos ven, entonces hablamos parado porque me presento muy rápidamente. Soy Ramiro de la Serna, franciscano, tengo 67 años. Durante casi 15 años fui formador de los frailes jóvenes aquí en el Gran Buenos Aires. Me tocó también el servicio de ministro provincial durante 10 años, encargado de la provincia franciscana. Un enamorado de Francisco que descubrió su vocación en Asís, así que también fue como un regalo muy profundo. Y bueno, yo cuando hice la presentación, el minutito del video que les compartí, les ponía también a Francisco en sintonía con la elección del Papa Francisco del nombre de Francisco, ¿no? Un nombre nunca utilizado en el papado y que nuestro Papa Bergoglio decide usar el nombre de Francisco, ¿no? Quien los conocemos a Bergoglio, sabemos que no hace nada si no sabe, tiene un porqué muy claro de por qué quiere hacer esto, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a él de por qué el nombre de Francisco, él dice, creo que en el momento actual del mundo y de la Iglesia, una de las respuestas posibles, pero una de las respuestas necesarias,
es recuperar el estilo de Francisco de Asís, ¿no? Y él lo pone, y sus encíclicas, ¿no? Tienen la mayoría inmensas referencias a los textos de Francisco, y muchas de ellas el nombre de algunos escritos de Francisco, ¿no? No solo la Laudato Si, pero bueno, entonces también esto nos tiene que permitir, y para entrar en el corazón de Francisco, no hay nada mejor que podamos entrar en cómo se vinculaba Francisco con Jesús. Por eso allí yo les quiero compartir la pantalla de la vida de Francisco, y me parece como fundamental es esto. Francisco de Asís, un joven que su vida lo marca profundamente en su relación con Dios, su historia de vida lo marca en su relación con Dios. Él está preso, un año preso, en una pelea entre Perusa y Asís. Ahí él lee por primera vez el Evangelio, posiblemente haya hecho la catequesis que hicieron tantos de su época, pero Francisco de Asís comienza su proceso después de una larga enfermedad. 2 veces él quiere ir a la guerra, 2 veces él plantea la posibilidad de ser nombrado noble a través de los hechos heroicos militares. Las 2 veces fracasa por su salud, ¿no? Y queda prisionero durante todo un año hasta que su padre puede pagar el rescate, ¿no? Pero ahí, en el año de la cárcel, la salud de Francisco comienza a deteriorarse. Tanto que la segunda vez que él intenta ir a pelear con los ejércitos papales, tiene que volver por su enfermedad, ¿no? En medio de todo esto, Francisco como comienza a darse cuenta que lo que él elegía, lo que él buscaba, tiene un gran sueño, que se le presenta un gran salón lleno de escudos militares, de armas, y una voz que le decía en el sueño: Francisco, ¿qué es más importante? ¿Servir al Señor o al siervo? Francisco dice: al Señor. Bueno, entonces, ¿por qué sirves al siervo? Francisco retoma, vuelve a Asís, comienza entonces como a pensar en otro modo, y en 1205 se encuentra, saliendo él por la periferia de Asís, se encuentra con un leproso. Y esto dice en el Testamento, que ahí los invito a leer: cuando estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Francisco veo el leproso. Los leprosos en aquel momento estaban obligados a tener una campanita, no podían entrar a las ciudades, con la campanita te permitían a vos alejarte, no se sabía cómo se contagiaba la lepra. Francisco lo ve, y como descubre que tiene que dar un paso de transformación, toma una opción concreta de dar un paso de transformación, se baja del caballo y le da un abrazo al leproso, ¿no? Y esto es lo que él después va a describir en el Testamento. En ese mismo año, Francisco, que está como preguntándose qué hacer, se encuentra con una iglesia que está destruida, que es la iglesia de San Damián, y entra para rezar. En esa iglesia de San Damián, él dice en los textos, como escucha una voz interior que le dice: Francisco, vete, repara mi iglesia, que como ves, se viene todo abajo, que como ves, está en ruinas, ¿no? Francisco percibe esta voz, y como no termina de entender qué es lo que el Señor le pide, comienza a ser de albañil. Se pasa casi 2 años reparando la iglesia de San Jorge, la iglesia de la Porciúncula, la iglesia de San Damián, ¿no? Va pidiendo por la ciudad así: denme una piedra, quien me da una piedra, yo le daré una bendición, ¿no? Hasta que 3 años después, 1208, se empiezan a acercar algunos hermanos que, sorprendidos por el forma de vida, y él escucha en la fiesta de San Matías el Evangelio de Lucas 10, que es el Evangelio de misión. Vayan de 2 en 2, sin alforja, sin vestido, sin bastón, vayan a las casas y saluden a la gente con la paz.
Y Francisco dice, esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Estos 3 hechos de Francisco, de su historia, podríamos prolongar la historia, pero no quiero detenerme. Estos 3 hechos de la historia me parecen fundamentales porque lo van a acompañar toda la vida. El encuentro con el leproso, su propia lepra, la lepra de la iglesia, la lepra de la orden, la lepra de sus hermanos, ¿no? El encuentro con el crucificado. Francisco es un apasionado de la ofrenda de Jesús, y el evangelio de misión, estar en camino, vayan, vayan, esto es lo que deseo. Y Francisco se da cuenta que esto como le hace mella al corazón, como que esto se detiene en su corazón y desde allí él lo va a ir transformando de varias maneras a lo largo de su historia, pero pasando por las mismas opciones. Y acá me parece interesante lo primero. Este Francisco que deseaba ser nombrado noble caballero, no es transformado por Dios, sino reorientado por Dios. Yo digo, Dios no necesita cambiarnos, lo que necesita es reorientarnos, porque estamos bien hechos de fábrica, porque somos buenos, porque somos sus hijos amados. Lo que esta energía que nosotros, con la cual vivimos, Dios la reorienta en Francisco al servicio de los pequeños, al servicio de los pobres. Bueno, esto que les compartía, ni Francisco ni Clara dejaron un método sistemático de oración, pero formaron a los hermanos, a las hermanas en la escuela de la mirada, que ama y ora. Para Francisco y para Clara, la mirada, cómo miramos el mundo, desde qué lugar miramos el mundo, es lo que transforma. Clara va a decir, ¿no?, que somos transformados en aquello que contemplamos, ¿no? Lo que contemplamos, somos transformados en aquello que contemplamos. Dice el texto de Francisco que es como una tensión sostenida del corazón, ¿no?, que contempla, y lo que contempla nos transforma. Contempla el leproso, contempla el crucificado y contempla, si quieren, el evangelio que lo invita, ¿no? Se vuelve contemplativo, dice, el que aprende a ver la realidad global con los ojos del espíritu. Francisco cultiva una mirada benévola, amorosa. Francisco siempre va a mirar el bien en el hermano. Francisco no se va a detener en el pecado ni de los sacerdotes ni de la iglesia, y lo va a decir claramente cuando va a hablar de la Eucaristía. Francisco se queda profundamente en lo que rescata de Dios en el hombre y en la mujer. Y esto me parece interesante porque los teólogos franciscanos, siguiendo a Francisco, van a decir, en la espiritualidad franciscana, nosotros decimos que Jesús se encarna no por el pecado de Adán, sino para regalarle al hombre la plenitud de ser hombre. No es el pecado el motivo de la encarnación. Aunque Adán no hubiera pecado, dicen los teólogos franciscanos siguiendo a Francisco, Cristo se hubiera encarnado porque nos quiere regalar el modo más pleno de ser hombres, ¿no? Contrariamente a todo lo que se puede creer, Francisco de Asís no contempla el Cristo pobre, contempla al Cristo orante, al Cristo que está orando continuamente. Muchas de sus oraciones tienen que ver con esto, con mirar al Cristo que está orando. Si se detienen, y nos podemos detener en este texto, fíjense, por lo tanto, los hermanos, guárdense mucho de perder o apartar del Señor nuestra mente y corazón bajo pretexto de alguna merced u obra. Mas por la santa caridad que es Dios, ruego a todos los hermanos, tanto ministros como los otros, que removido todo impedimento, pospuesta toda preocupación y solicitud,
del mejor modo que puedan, hagan servir, amar, honrar, adorar al Señor Dios, con corazón limpio y mente pura, que es lo que busca Él sobre todas las cosas. Y hagámosle siempre habitación y morada. A aquel que es Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vigilad, pues, orando en todo tiempo, para que sean considerados dignos de huir de los males que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Y cuando estén de pie para orar, digan, Padre nuestro, y adorémosle con puro corazón, porque es preciso orar siempre y no desfallecer. Este es un texto legislativo, que esto es llamativo. Francisco, en un texto que le escribe a los hermanos a la orden, le dice, miren, lo que no pueden perder nunca es la decisión de que el Señor esté en el centro. Pospuesta todo impedimento, pospuesta toda preocupación y solicitud, esto es lo que ustedes deben comprender. Yo lo pelearía un poco a la compañía de Jesús, a las jesuitas, cuando Ignacio Loyola dice que hemos sido creados para amar, servir y adorar a Dios. Fíjense que 350 años antes Francisco escribe esto mismo en la regla, para que mejor puedan servir, amar, honrar y adorar al Señor Dios con puro corazón y mente pura. El corazón puro para Francisco no es el corazón que no tiene pecado. El corazón puro para Francisco es el corazón que decide entregarse totalmente. Este es el corazón puro para Francisco. Francisco nunca disoció el desierto y los pobres. Para él son dos lugares de contemplación donde siempre encontraba a Dios, ¿no? Dice, comencemos, hermanos, dice en un texto, a servir al Señor, pues escaso o poco lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos adelantado. No pensaba haber llegado a la meta y permaneciendo firme en el propósito de santa renovación, estaba siempre dispuesto a comenzar nuevamente. Le hubiera gustado volver a servir a los leprosos y padecer desprecios como los primeros tiempos. Y dice el primer biógrafo, le apetecía apartarse de la relación con los hombres y marchar a lugares muy retirados, para que libre de todo cuidado y abandonada toda preocupación por los demás, no hubiera otro muro que los separara de Dios, sino el de su propia carne. Esto que estamos hablando, que él le dice a los hermanos, es lo que los biógrafos rescatan en él, ¿no? La Eucaristía, Francisco tiene muy pocos escritos, 2 reglas, 28 avisos espirituales, 10 cartas, unas 10 oraciones, eso es todo lo que Francisco escribió, y sin embargo, en la mayoría, el texto referido a la Eucaristía está presente. Por eso él dice, todo esto lo hago, acercarse a los pobres, anunciar el Evangelio, la experiencia de la realidad, todo esto lo hago porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre. Francisco, podríamos decir, hace experiencia decisiva de ser habitado por el Señor y descubre que ser habitado por el Señor es el deseo que Dios puso de desear a Dios. El deseo de desear. Esto es lo que Francisco descubre con mucha claridad. Y sabe que lo que Dios le pide es el silencio de la escucha y el corazón que decide desear lo que Dios nos invita a desear, ¿no? Por eso podríamos decir que en el camino de Francisco, como el camino de todos los grandes místicos, su gran intención es unificar todos los deseos por los cuales estamos atravesados en un único deseo. Si quieren, este es el camino de la mística, este es el camino de la santidad. Unificar los deseos en el único deseo
de Dios como sumo bien, como único bien, como total bien. Por eso Francisco es un buscador apasionado de un solo amor, ¿no? Para él, esto como que va a gritar Pablo, la vida es Cristo y la muerte una ganancia, ¿no? Para él tiene que ver esto, ¿no? Podríamos entonces definir que en la oración en Francisco no es más que el encuentro de dos deseos. El de Dios que nos primerea, Dios nos amó primero, y nuestra respuesta. La oración será siempre una respuesta, ¿no? Miren este texto que Francisco le escribe en carta a toda la orden. Primero como los atributos de Dios, ¿no? Omnipotente, eterno, justo, misericordioso Dios. Danos a nosotros miserables hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres. Volvemos a este tema de el deseo de desear y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados, abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por los siglos de los siglos. Me parece fundamental. Aquí están, fíjense, lo que el pseudo Dionisio, Dionisio Areopagita, va a poner como la triple vía, ¿no? La purificación, la iluminación, ¿no? Y la vía purificativa, la vía iluminativa, la vía unitiva. Entonces, interiormente purificados, interiormente iluminados, abrazados por el fuego del Espíritu. Pero Francisco esto lo dice, esto tiene un para qué, para hacer y querer lo que tú quieres. Como que toda nuestra vida, todo mi deseo es para hacer lo que tú quieres y querer lo que tú amas, para que podamos seguir las huellas de tu amado. Hay un para qué concreto en Francisco. Permítanme leer este texto que los invito a que lo lean tranquilos, si lo pueden leer. Ustedes, los biógrafos de Francisco nos traen este texto hermosísimo, que les voy a leer lentamente, perdonen. Bien lo saben cuantos hermanos convivieron con él, que a diario, que de continuo traía en sus labios la conversación sobre Jesús. Qué dulce y suave era su diálogo, qué coloquio más tierno y amoroso mantenía. De la abundancia del corazón hablaba su boca, y la fuente de amor iluminado que llenaba todas sus entrañas, bullendo, saltaba afuera. Y esto es fundamental porque Francisco va a recibir en el Alberna las llagas, ¿no? El primer santo que la Iglesia reconoce con las llagas de Cristo, pero que los biógrafos van a decir, no es tanto que un ángel le imprimió las llagas, era tanto el Jesús que tenía dentro que bullendo saltaba afuera. Qué intimidades las suyas con Jesús. Jesús en el corazón, Jesús en los labios, Jesús en los oídos, Jesús en los ojos, Jesús en las manos, Jesús presente siempre en todos sus miembros. ¿Cuántas veces estando a la mesa olvidaba la comida corporal al oír el nombre de Jesús o al mencionarlo o al pensar en él? Y como se lee de un santo, viendo no veía, oyendo no oía. Es más, si estando de viaje cantaba a Jesús o meditaba en él, muchas veces se olvidaba que estaba de camino y se ponía a invitar a todas las criaturas a alabar a Jesús. Porque con ardoroso amor llevaba y conservaba siempre en su corazón a Jesucristo y este crucificado. Y fue señalado gloriosamente sobre todos con el sello de Cristo. Aquí los biógrafos están hablando de las llagas de Francisco. Pero estas llagas, que las podemos ver como un milagro extraordinario, los biógrafos nos dicen, miren, estas llagas
era porque Jesús estaba ardientemente en su vida. Fíjense cómo lo describe. Jesús en sus labios, Jesús en su corazón, Jesús en sus manos, Jesús en sus labios, Jesús es... ¿Qué intimidad es la suya con Jesús? ¿No? Francisco se transforma en lo que contempla. Contempla el crucificado y se transforma él mismo en crucificado. Y esto me parece que es muy importante porque lo podemos dejar como la experiencia de los grandes santos, que es verdad, es la experiencia de los grandes santos, pero es la experiencia a la cual estamos llamados nosotros, que es la experiencia de hacernos Jesús. Y para eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Para eso deberíamos, ¿no? Como esta, qué intimidad es la suya con Jesús, ¿no? Francisco afirma y está convencido de que sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino. Y exhorta a los hermanos que con todos los medios se dedicaran al ejercicio de la oración. Y en cuanto a él se refiere, parecería consagrar a la misma no solo el corazón y su cuerpo, sino toda su actividad y todo su tiempo. Francisco dice, cada vez que vean una cruz, que pasen por una iglesia, digan, te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias que hay en todo el mundo, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. La experiencia del leproso, la experiencia del crucificado, la experiencia del Evangelio, ¿no? Por eso podríamos decir que su oración nunca se centraba sobre sí mismo. Hay mucha gente que reza mucho tiempo, pero no siempre reza al Dios de la vida. Hay mucha gente que se reza a sí misma, ¿no? Lo va a decir Evagrio el Póntico, allí por los padres del desierto, ¿no? Cuando le dicen, mira toda la gente, todos los monjes que están rezando en el desierto, dice, de todos los que ves, pocos o un puñado contado con los dedos de la mano, salen de sí mismos y le rezan a Dios, ¿no? Y esto es para Francisco la oración como actitud continua y la centralidad de Jesús. La oración como la mediación y la persona, la relación con Jesús. San Antonio de Padua, teólogo, entra a la orden franciscana y le pide al Francisco de Asís enseñar teología a los hermanos. Y Francisco le escribe esta pequeña carta de 2 renglones a Fray Antonio, mi obispo, no era obispo, pero lo llama mi obispo por ser teólogo, a Fray Antonio, mi obispo, Francisco, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes teología a los hermanos, con tal de que el estudio de la misma no apague el espíritu de oración y devoción, al cual todas las cosas deben servir y como se contiene y está escrito en la regla. El modo de orar de Francisco, y lo vamos a ver ahora entre un ratito en alguna de sus oraciones, es un largo canto de alabanza. Si quieren, el modo de orar de Francisco es la alabanza, ¿no? Francisco como continuamente parecería que no le alcanza el alfabeto, el vocabulario, no le alcanzan las palabras para describir su experiencia de Dios. No son palabras vacías, ¿no? Son palabras llenas de sentido, ¿no? Pero así como Francisco hace largos cantos de alabanza a Dios, continuamente le habla, tú eres, tú eres, tú eres, asimismo es la mirada con el hermano, ¿no? Y así esta pequeña carta que le escribe el hermano León, que lo acompaña en la experiencia transformadora de la Alberna, donde Francisco recibe las llagas, Francisco ahí compone una oración, las alabanzas al Dios Altísimo, y le escribe esta carta al hermano León, que quiero que nos detengamos para que podamos comprender
esto que para Francisco significa la libertad y el estar bien hechos, el descubrir el bien que hay en nuestro corazón. Hermano León, tu hermano Francisco te desea salud y paz. Así te digo, hijo mío, como una madre, que todo lo que hemos hablado en el camino, brevemente lo resumo y aconsejo en estas palabras. Y si después tú necesitas venir a mí por consejo, pues así te aconsejo. Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar al Señor Dios y seguir sus huellas y pobreza, hazlo con la bendición del Señor Dios y con mi obediencia. León, sos un adulto, libre. No pidas permiso. Todo lo que te parezca que agrada a Dios, todo lo que te ayude a seguir sus huellas, hacelo. Esto es. No te preocupes. Tenés esta libertad. Lo que agrada a Dios, hacelo. Francisco ora con largas alabanzas construidas con breves oraciones. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Mi Dios y mi todo. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, sin el cual no hay ningún bien, ¿no? Esto es la oración que Francisco pone en el Alberna, ¿no? ¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusano, vilísimo e inútil servidor? No lo hace desde una baja autoestima, no lo hace desde una mirada depresiva o desvalorizadora del hombre, lo hace desde el cántico del siervo de Isaías, ¿no? Él fue considerado un gusano, el más vil entre los hombres, y el Padre lo proclama, tú eres mi siervo, ¿no? Este movimiento de Francisco, ¿quién eres tú y quién soy yo? Podríamos decir que la vida se mueve entre el misterio de Dios y el misterio de mí, y que el Jesucristo que nos revela quién es Dios y quiénes somos nosotros, o quiénes podemos llegar a ser en plenitud, es el que debemos cultivar y descubrir en el corazón, ¿no? Les decía que las alabanzas al Dios Altísimo, que, que, que para Francisco no es agotar palabras, es la experiencia que él tiene de Dios. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres Rey omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses, tú eres el bien, todo bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia. Y Francisco hace una larga letanía de su experiencia de Dios. Sería interesante si nosotros tuviéramos que continuar esta oración, ¿no? Tú eres, ¿qué diríamos, no? Francisco, tú eres templanza, tú eres justicia, tú eres riqueza, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres nuestro custodio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra caridad, ¿no? No es un Francisco que expresa palabras vacías, sino palabras que logren dar la experiencia, ¿no? Y aquí volvemos a un texto legislativo. Omnipotente, santísimo, altísimo, sumo Dios, Padre Santo, justo, Rey del cielo y de la tierra. Perdón que parece que los canso, pero esto de Francisco, como decir, una palabra no me alcanza para decirte lo que sos, ¿no? No se cansa de piropear lo que Dios es. No se cansa de poder transmitirnos por escrito y le comparta a sus hermanos la experiencia que él tiene de Dios. Che, Dios para mí es todo esto, ¿no? Dice, por ti mismo te damos gracias.
porque por tu santa voluntad y por tu único Hijo, con el Espíritu Santo creaste todas las cosas espirituales y celestiales. Y a nosotros, hechos tu imagen y semejanza, nos pusiste en el paraíso y nosotros caímos por nuestra culpa. Y te damos gracias porque así por tu Hijo nos creaste, así por tu santo amor con el que nos amaste, hiciste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa Virgen, la Beatísima Santa María, y quisiste que nosotros fuéramos redimidos por su sangre, y Él mismo vendrá. Fíjense como todo el movimiento es hacia Jesús. Y todo el movimiento es hacia Jesús, redentor, crucificado, ¿no? Y va a decir algo inmenso, ¿no? Como dice al final, en el último párrafo, y porque todos nosotros, miserables y pecadores, no somos dignos de nombrarte, imploramos suplicante que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien bien te complaciste, junto con el Espíritu Santo, sea Él el que te dé gracias por nosotros, como a ti y a Él les place. Francisco descubre en el Espíritu y en la persona de Jesús que es el que le puede dar palabra y ofrenda a nuestra palabra y ofrenda. Y dice esto, que Santa Teresa después lo copiará cuando dice solo Dios basta. Francisco dice en el 1200, porque es Él el que te basta siempre para todo. Es Jesús, Él, el que te basta siempre para todo, ¿no? Por eso, fíjense, dice, por eso ninguna otra cosa deseemos. Volvemos al tema del deseo. Ninguna otra cosa querramos. Ninguna otra cosa nos plazca y deleite, sino nuestro Creador, el solo verdadero Dios. Y volvemos a este Francisco que se harta de describir su experiencia de Dios. El pleno bien, todo bien, total bien, verdadero y sumo bien, que es el solo bueno, piadoso, manso, suave, dulce, el solo santo, justo, verdadero, santo, recto, bla, 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 bla. Este Francisco que nos transmite su experiencia de largo tiempo de silencio, largo tiempo de mirar la Eucaristía. No se olviden que el Concilio de Letrán, 1215, le ruega a los sacerdotes que prediquen que el pueblo de Dios comulgue al menos una vez al año, porque la gente no comulgaba. Por favor, que al menos comulguen una vez al año. Francisco va a tener este vínculo con la Eucaristía, ¿no? Por consiguiente, que nada impide, que nada separe, que nada interponga, en todas partes, en todo lugar, a toda hora, en todo tiempo, diariamente, de continuo, todos nosotros creamos verdadera y humildemente. Tengamos en el corazón, amemos, honremos, sirvamos, alabemos, bendigamos, glorifiquemos, ensalcemos al Señor Dios, que es santo, justo. Me detengo en tres grandes expresiones de Francisco para cerrar: su vínculo con la Eucaristía, su vínculo con la misericordia, su vínculo con las criaturas. Fíjense lo que dice Francisco en el 1200. Hoy decimos esto, capaz que nos condenan por herejes, pero es el Espíritu del Señor que habita en los fieles el que recibe el santísimo cuerpo y sangre del Señor. O sea, nunca podríamos dejar de comulgar, porque no soy yo el que recibo a Jesús. Es el Espíritu que habita en los fieles, es el Espíritu que habita en mí el que recibe el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso vean que diariamente se humilla
como cuando desde el trono real vino al útero de la Virgen, diariamente viene a nosotros Él mismo, aparecido humilde, diariamente desciende del seno del Padre sobre el altar en manos del sacerdote. Y así como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, también ahora se nos muestra a nosotros en pan sagrado. Y como ellos con la mirada, volvemos al tema de la mirada, y como ellos con la mirada de su carne solo veían la carne de él, pero contemplándolo con ojos espirituales, creían que él era Dios, así también nosotros, viendo el pan y el vino, veamos y creamos firmemente en su santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. Y sigue diciéndole a la orden: grande miseria y miserable debilidad, que cuando lo tenéis presente a él en persona, ustedes se ocupen de cualquier otra cosa del mundo. Tiemble el mundo entero, se estremezca el mundo entero, en el que el cielo exulte, cuando sobre el altar, en las manos del sacerdote, está Cristo, el Hijo de Dios vivo. Oh admirable solicitud, oh asombrosa condescendencia, qué humildad sublime, qué sublimidad humilde, pues el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humilla para nuestra salvación, se esconde bajo una pequeña forma de pan. Vean la humildad de Dios, derramen ante Él sus corazones y humíllense también ustedes para ser ensalzados. Y Francisco termina dándonos una tarea, dándonos, si quieren, enseñándonos a cómo hacer esto. Por eso, nada de ustedes retengan para ustedes, a fin de que los reciba todo entero el que se ofrece todo entero. Lo que guardamos nos impide recibir. El espacio que reservamos para nosotros es un espacio donde Él no puede hacerse ofrenda. Este es el vínculo en un aviso espiritual y en una carta a la orden de Francisco con la Eucaristía. Miren el vínculo de Francisco con la misericordia. Hay un superior que le escribe a Francisco y le dice: che, mirá, hay un hermano nuestro que me saca las canas verdes, yo ya no quiero saber nada, no quiero laburar más con este ni con esta, y esta hermana que ya no quiero saber nada, tiene un mal humor bárbaro, ¿no? Entonces él le dice: el Señor te bendiga, acerca del caso de tu alma te digo como puedo, que todo aquello que te impide amar al Señor, y quien quiera que sea para ti impedimento, trátese de frailes o de otro, aun cuando te azotaran, debes tenerlo por gracia. Y así lo quieras sin otra cosa, y tenlo por verdadera obediencia a mí, a Dios y a mí. Ama a aquellos que esto te hacen, y no quieras de ellos otra cosa sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos en esto, ámalos en su pecado. Y no quieras que sean mejores cristianos, ni te preocupes de eso. Y esto sea para ti más que vivir en un ermitorio. Y en esto quiero conocer que amas al Señor y me amas a mí, siervo suyo. A saber, que no haya en el mundo, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que después de haber visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si no la pidiera, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si 1000 veces pecara delante de tus ojos, ámalo más que a mí, para traerlo al Señor. No es un amor simplista, superficial, no es una misericordia que no des. Ámalo para atraerlo al Señor. Es la capacidad que vos tengas de misericordia la que va a hacer que este hermano, que esta hermana
vuelva a acercarse al Evangelio. Termino con la relación de Francisco con las criaturas. Este canto compuesto en 1215, el año que viene cumplimos 800 años de la creación de este cántico, ¿no? Francisco lo escribe sumergido en la noche del dolor. Acaba de bajar de la alberna con las llagas que le sangran, le supuran, tiene cáncer al estómago, una enfermedad en los ojos que fue cauterizado con hierro. Él está profundamente enfermo. Clara de Asís le prepara una pequeña choza cerca de su monasterio. Dice él que no podía ni dormir porque los ratones que había en esa choza le comían el hábito y le subían. En medio de esa noche de dolor, amargado porque la orden no quiere seguir con la radicalidad al cual él lo invita, en esa noche del dolor, Francisco canta las alabanzas al Dios Altísimo. Dice, quiero componer para su gloria y para consuelo nuestro y para edificación de toda una nueva alabanza al Señor por sus criaturas. Cada día ellas satisfacen nuestras necesidades. Sin ellas no podemos vivir y sin embargo por ellas el género humano ofende al Creador, porque somos ingratos a tantos dones y no alabamos como deberíamos a nuestro Creador y dispensador de tantos bienes. Por eso él dice, y esto no es un lirismo romántico, ¿no? Él canta la belleza de Dios en su creación, ¿no? Esto que ya conocemos, ¿no? Alabado seas mi Señor, ¿no? Altísimo, omnipotente y buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor. A ti, Altísimo, corresponde. Loado seas mi Señor por todas tus criaturas, por el hermano Sol, el cual es día, por el cual nos alumbras, es bello, radiante, por la hermana Luna, las estrellas, el cielo que has formado. Alabado seas por el hermano viento, por el aire, el nublado, el sereno, todo tiempo. Alabado seas por la hermana agua, que es útil, humilde, preciosa, casta. El hermano fuego, la hermana madre tierra, por aquellos que perdonan, los que soportan en paz la enfermedad. Alabado seas mi Señor por nuestra hermana, la muerte corporal, ¿no? Francisco termina cantándole a la muerte, ¿no? Y vuelvo a decir, sin ningún romanticismo, ¿no? Desde esta profunda experiencia de saberse tan y profundamente amado que no teme la muerte, ¿no? Para él es una hermana que lo visita y que le regala la presencia con el Altísimo. Bueno, perdón, quizás muy apresurado, pero es tratar de acercarnos, eh, acercarnos al corazón orante de Francisco. Increíble, increíble, increíble. La verdad, Ramiro, que impresionante, tantas cosas, no sé, al menos para mí, tan nuevas, que es como que, bueno, sacó el deseo de Agustín, pero todos los grandes místicos, al menos los que conocemos, salen como de un manantial de esta espiritualidad. Qué impresionante, ¿eh? Como decías vos, Ignacio, Teresa, Juan, qué bárbaro. Sí, ¿no? En este gran siglo de oro español, ¿no? Es Francisco de Osuna, el libro del tercer abecedario que Teresa Claro, lee para decir, ah, por acá es, ¿no? claro. Todo el movimiento del recogimiento, ¿no? Todo el movimiento. eh, Ignacio Loyola es leyendo la vida de Francisco que dice, si él pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Y Claro. él ahí empieza su proceso. Admirable Ignacio. Eh, pero a ver, me parece este movimiento para Francisco donde unificar todos los deseos en el deseo de Jesús. Y saber que este es el deseo que el Padre puso en nuestros corazones. Desear que lo deseemos. Claro, claro. Qué lindo, qué lindo. Y sería lindo
Si quieren algunos hacerle algunas preguntas, algún comentario, lo que queda resonando, lo que Quizás nos... primero decíamos esto, ¿no? De que qué les resonó en el corazón, alguna frase, alguna palabra, alguna actitud, el que quiera que abra micrófono y después abrimos a preguntas, pero primero pasar por el corazón, esto que Francisco dice, esta mirada, esta decisión, ¿no? Perdón Inés. Sí, no, no, está bien. No puedes perder nunca la decisión de que Jesús esté en el centro. Esto de ser transformados en aquello que contemplamos. Deseo de desear. ¿Quién soy yo? Francisco no disoció jamás el desierto y los pobres. Ámala para traerla al Señor. Lo que agrada a Dios, hacelo. El modo de orar de Francisco es la alabanza. Francisco tuvo en cuenta a los niños. Dejándose transformar, transformó toda la iglesia. Contempla lo que hay de Dios en el hombre. La oración como encuentro de dos deseos. El Señor solo necesita reorientarnos. La escuela de la mirada. En lo que no le hacemos espacio, Él no puede ser ofrenda. Todo el día, todo el tiempo, a todas horas, de continuo. Que nadie se vaya sin la misericordia de Dios si te la pide, y si no te la pide, ofrécela. Hagámosle siempre habitación y morada. El corazón puro es el que se entrega en su totalidad. En cada iglesia, acá, en cada momento, en cada cruz, esta frase de por tu santa cruz redimiste al mundo. Largo tiempo de mirar la Eucaristía. El Espíritu, el que lo recibe en mí. El misterio de Dios y el misterio de mí. Dios no se encarnó por el pecado de Adán, sino para dignificar más todavía al hombre, Lo que guardamos nos impide recibir. Somos transformados en lo que contemplamos. Dios necesita reorientarnos. Hagamos siempre habitación y morada. Me impactó mucho lo de la misericordia, así que gracias, Padre. Te lo digo como Amarlos una madre. Amarlos en el pecado. Somos transformados en aquello que contemplamos. Jesús se encarna porque nos quiere regalar el modo más pleno de ser hombre. Sin oración, nadie puede progresar en el servicio divino. Francisco contempla al Cristo orante. Orar con la mirada de Jesús y no en nosotros. esto de que las llagas en él era porque bullía de amor por dentro y esto se expresó en su cuerpo. Mi Dios y mi todo.
El corazón puro para Francisco es el que decide entrar. Atención sostenida del corazón en lo contemplado. Relación con la persona de Jesús. Experiencia de Dios. Pero su profundo amor a la Eucaristía. Por el Espíritu. Una mirada en los pequeños de la creación. No tendríamos que dejar de comulgar nunca, porque es el Señor que nos habita el que se acerca a recibir el cuerpo de Jesús. Nunca separó el desierto de los pobres. Unidad con el Amada a Dios, hacelo. hermano Sol, hermana Tierra, hermana Luna, todos hermanos. Francisco, restaura mi iglesia. Conservaba siempre en su corazón a Jesucristo. La libertad. La oración es siempre una respuesta. Como va a decir un gran teólogo judío, Dios habla, nunca responde, ¿no? Como Dios habla mucho, ¿no? Pero, por eso, muchísimas gracias por los ecos abundantes, llenos de sentimiento. Compartir si quieren hacer alguna pregunta, algo que no se haya entendido, algo que, no sé, o algo que haya quedado en los chats como pregunta. Hay una pregunta acá, padre, que dice si podría compartirnos algo sobre la perfecta alegría. Sí, cómo no, es muy fuerte el texto de la perfecta alegría que está redactado en uno de los que se llama los avisos espirituales al final de todo. Francisco dice, imagínate, hermano León, que yo bajo voy hacia la Porciúncula, el lugar donde él fundó la orden, voy a la Porciúncula y yo soy Francisco Asís y deberían recibirme en un día, en una noche de invierno, con lluvia, congelado mi hábito, el borde de mi hábito congelado, que me lastima a los pies el hielo de mi hábito, y llego al lugar donde deberían recibirme y dice, andate, nosotros no te reconocemos, ¿no? Entonces le dice Francisco al hermano León, escribe, hermano León, que ahí no está la verdadera alegría. Si vinieran todos los reyes de España, de Francia y de Italia y se hicieran miembros de la orden, allí no está la perfecta alegría. Si vinieran todos los teólogos, los sabios, los prudentes del mundo y se hicieran parte de la orden, allí no está la perfecta alegría. Si vinieran todos los hombres, dieran sus bienes a los pobres, y ahí no está la perfecta alegría. Si yo hablara la lengua de los ángeles y llegara a convertir a toda la humanidad, ahí no está la perfecta alegría. Entonces León le dice, ¿dónde está la perfecta alegría? Si en este camino, cuando yo vuelvo y soy rechazado por mis hermanos, conservo la paz y descubro que el Señor crucificado fue despojado, maltratado, desconocido por aquellos que le había amado hasta el extremo, ¿no? La perfecta alegría está en sostener mi adhesión a Jesús, ¿no? En cualquier circunstancia. Por eso Francisco va a poner, y no románticamente, ¿no? En todo tiempo, a todo lugar, a toda hora. Nada impida, nada, ¿no? Nada. Ni la luz ni la oscuridad, ni la alegría ni la tristeza. Hay gente que la alegría la separa de Dios, y hay gente que la tristeza la separa de Dios, ¿no?
Hay gente que tener la separa de Dios y hay gente que no tener la separa de Dios. Hay gente que el dolor lo separa de Dios y hay gente que el bienestar lo separa de Dios. ¿Cómo te das cuenta que te rezás a ti misma? Bueno, diría simplemente el Evangelio: por sus frutos los reconocerán, ¿no? Cuando yo le rezo a Jesús, me acerca cada día a la mejor versión de mí mismo, que tiene que ver con la adoración al Padre y con la entrega a los que sufren, a los leprosos de nuestra época, ¿no? Si la verdadera oración nos cristifica, las dos grandes opciones de Jesús son su Padre y los que sufren. Para Jesús el centro no es el pecado, el centro es el dolor, ¿no? Jesús tiene una guerra eterna con el dolor, ¿no? Entonces, el modo donde yo descubro que mi oración es cristocéntrica, cristológica, es que me hace amar los grandes amores de Jesús, su Padre y los que sufren. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por compartir esta sabiduría. Me quedó algo ahí pendiente, una duda con respecto a que la oración es una respuesta. ¿En qué sentido sería una respuesta a la oración? Y también si la oración con tantas alabanzas a Dios como hacía Francisco, ¿no iría también un poco en contra de cómo nos enseñó a orar el Señor en el Padre Nuestro, que si bien es cierto alaba al Señor, pero después pide cosas para nosotros mismos, como por ejemplo el pan de cada día, libéranos del mal, libéranos de las tentaciones, etcétera? O sea, si yo hago una oración que solamente se basa en alabanzas, eso no tiene que ver en esa cuestión de la mirada, de mirarme en el Señor y tratar de que yo de alguna manera me convierta en eso que yo estoy alabando. Y A ver, también otra cosa la primer parte de la pregunta es que ¿por qué la oración es una respuesta? Porque Dios nos amó primero y porque Él pone en nosotros el deseo, ¿no? Porque Dios desea que lo deseemos, porque Él sabe que si yo me encuentro con Él, es la mejor versión de mí, voy a sacar lo mejor de mí. Por eso la oración y la vida siempre son respuesta. Y casualmente la santidad es una respuesta que no tiene medida. Nosotros somos hombres y mujeres que medimos todo y por eso no somos santos. Medimos cuánto nos entregamos, cuánto tiempo ofrecemos, cuánto corazón, ¿no? Entonces, nosotros medimos nuestra respuesta, acotamos nuestra respuesta. Estos grandes santos, en los cuales Francisco es ejemplo, Jesús mismo, ¿no? En su humanidad, que tiene que aprender a orar, ¿no? Lo primero que descubre es que ha sido amado primeramente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle gracias. Gracias porque soy amado sin haber hecho nada. Gracias porque soy amado gratuitamente. Gracias porque soy amado eternamente, continuamente y absolutamente. Es un amor que no se corre jamás, ¿no? Y si 1000 veces pecaras, 1000 veces te estaré diciendo te amo, ¿no? La lectura, que si ustedes siguen la misa de todos los días, la lectura de Ezequiel de estos últimos días, el capítulo 16, ¿no? Cuando compara a Israel con esta mujer que encontró en el desierto como un feto, toda ensangrentada, y que él la cuidó, la lavó, le puso vestido, y al final ella se terminó prostituyendo. Y el capítulo 16 dice, yo te voy a humillar amándote.
¿no? Y me pedirás perdón porque te amaré. Dios no nos refriega el pecado. Dios nos ama y nos descoloca mucho más. Va a decir la gran Teresa de Ávila, ¿no? Amor con amor se paga. Bueno, esto por un lado. Y segundo, para Francisco, la alabanza es como, si quieren, como la petición siempre tiene algo que es fundamental y que el Padre Nuestro y la oración de intercesión por otros, por mí, por el mundo, porque que venga tú, ¿no? Es fundamental la oración de intercesión, pero podríamos decir que la oración de intercesión siempre tiene algo de interés personal. Aún como yo miro el mundo. La oración de alabanza es cuando yo miro a Dios por lo que, y le digo lo que Él es por sí mismo, ¿no? Tú eres. Y esto ya es suficiente, como esto es, ¿no? Porque Dios es el amor amando, es la misericordia misericordiando, es la ternura tiernizándonos, o sea, no es el adjetivo en su concepto abstracto. Dios es el amor amando, ¿no? Va a decir Santo Tomás de Aquino, ¿no? El amor continuamente en acto, o sea, continuamente en acto. Entonces, es importante que pidamos y que sepamos pedirle a Él como verdadero Padre, con la serenidad de hijos, con la tranquilidad de hijos, con el amor de hijos, con la certeza de hijos. Pero saber que la oración de alabanza, si quieren, no hay ningún beneficio para mí. Que esta es la cruz de Cristo, ¿no? La capacidad de amar sin ningún beneficio personal para Él. Los amo por ustedes. Ramiro, una pregunta. Vos cuando empezaste dijiste que sos un enamorado de Francisco y que tu vocación se despertó en Asís. ¿Qué fue lo que más te enamoró? ¿Qué fue lo que más o sea, te inspiró de tal manera, te tocó que decidiste también entregar tu vida al Señor desde el corazón de Francisco? Sí, yo brevemente te comparto como es verdad que uno hace una relectura. Yo llegué a San Damián y después de que a los 19 años con dos amigos íbamos en plan de paseo un año entero a Europa. Es verdad, acababa yo de perder un primo hermano desaparecido. Yo viajé en el año 76, volví en el año 77, en plena convulsión de la Argentina, con un primo hermano que era Agustino Recolecto, desaparecido, muerto. Mis padres con mucho miedo, andate. Yo no estaba metido en nada, estaba empezando a estudiar abogacía, yo hice abogacía antes de entrar. Y llegar a Asís, más en plano de tres amigos que iban visitando Europa, la profunda necesidad de comulgar, sin haberme confesado hace un año o más de un año, no. La profunda necesidad. A mí lo primero que me unió a Francisco es la necesidad de la Eucaristía, ¿no? Y lo segundo, un hermanito que estaba ahí, yo ahí tuve un momento espiritual muy profundo, y un hermanito me dijo, a vos te pasó algo, vení, acompañame. Era pleno enero, nieve en Asís, mucha nieve, caminando, y él caminaba en sandalias, yo estaba con una campera de 4 capas de pluma, bolseguías con lana, bueno, yo estaba equipado como para 20 grados bajo cero, y él caminaba en sandalias sobre la nieve. Y yo dije, este muchacho tiene algo que yo, teniendo todo, no lo tengo. ¿Qué tiene este muchacho?
que puede caminar con sandalias por la nieve? Y ahí comenzó esta pregunta. Y que la historia me la respondió, y lo que tiene es a Jesús. Este chico está enamorado de Jesús. Y entonces me impactó, me dio la Eucaristía, esta capacidad, y después la inmensa libertad de Francisco. Francisco nada lo detiene, porque la libertad nosotros la entendemos como esta posibilidad de hacer lo que podamos, y la libertad más profunda es tener libertad de nosotros mismos. Nosotros somos excesivamente esclavos de nosotros. Ni siquiera somos esclavos de cosas, somos esclavos de nosotros. Y Francisco tiene una profunda libertad sobre su propia vida. Entonces, él está viendo él está rezando y haciendo un canastito de mimbre, ve que le detiene el corazón a la oración, lo quema, lo tira. No, acá lo único, él es profundamente libre para que su deseo sea total, el de Dios. Nada impida, nada separe, nada se interponga. Yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús. Y tiene noches oscuras, usando la frase de Juan de la Cruz, tiene noches oscuras inmensas, Francisco. Inmensas crisis, inmensos momentos de dolor físico, psíquico, espiritual, ¿no? Pero nada le impide la alabanza. En los momentos más profundos de dolor, él alberna, él canta las alabanzas al Dios Altísimo. Tú eres, tú eres. En el momento más oscuro que él baja ahí así, con llagado, el cántico del hermano Sol. Alabado sea por el sol, por la luna. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, todos nos imaginamos, para mí fue una sorpresa también, no lo tenía presente, que todos nos imaginamos que compuso el himno de la alabanza de las criaturas, así en el esplendor de la contemplación, y fue en su peor momento, que no podía salir afuera, los ojos que no podían mirar el sol. En lo peor, él vivía en la luz y compuso. Qué maravilla, bueno, qué grande, qué grande, qué lindo. Una pregunta que hay acá es, ¿cómo empezó la amistad con Santa Clara? Yo me animaría a decir, aunque se enojen las clarisas, que Francisco no es amigo de Clara, ¿no? Francisco, su gran amor y amistad es Jacoba de 7 soles, que es una laica, ¿no? Llamativamente, cuando uno va a la tumba de Francisco, tan claro fue esto para la orden, que enterrado enfrente a Francisco está la tumba de Jacoba de 7 soles. Alrededor de Francisco están sus 4 hermanos, pero enfrente la tumba de esta laica mujer, que él la llama Fray Jacoba, que él le pide cuando está por morir, escríbanle a Jacoba que venga y que me traiga los bocaditos de almendra que tanto me gustan y que venga a despedirse. Francisco, que era un obsesivo de la austeridad, pero, ¿no? Clara de Asís, si quieren, es su primer gran, como la que primero entendió a Francisco, esto absolutamente, ¿no? Clara de Asís es 14 años menor que Francisco, lo escucha predicar en las iglesias de Asís, y en un momento le dice, yo quiero ser fraile como vos. Pero esto era imposible en el 1300, todos los grandes movimientos heréticos compartían hombres y mujeres juntas, y Francisco tiene muy en claro la catolicidad, la necesidad de transformar la iglesia dentro de la iglesia, ¿no? Dice un gran historiador que Francisco retrasa 300 años la reforma protestante, ¿no? El luteranismo, porque Lutero vio la misma necesidad del cambio de la iglesia, pero se separa. Francisco ve la necesidad del cambio de la iglesia, pero la transformación la hace dentro de la iglesia. Y Clara descubre a Francisco y, bueno, él la manda primero como mozo de campaña, de cocina a una abadía. Clara dice, hasta que Clara se le impone a Francisco y dice, no, Francisco, yo quiero vivir como vos. Y Francisco le da San Damián, el lugar donde él escuchó la voz del Cristo.
Francisco dice, bueno, quédate acá. Y empiezan a llegar hermanas junto con Clara, ¿no? Y Clara, si quieren, vive la radicalidad que Francisco vive en la predicación y la pobreza, Clara la vive en el silencio y en la oración. La radicalidad, esta frase de transfórmate y contempla, es de Clara en una carta a Inés de Praga, ¿no? Clara vive la radicalidad de Francisco, hecho pobreza y hecho predicación y hecho misión. Clara vive esa radicalidad en el silencio, en la contemplación, en el esconderse, ¿no? Es la primera decodificadora de Francisco. Vamos a ir entonces dejando acá. Ramiro, la verdad que gracias, 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 gracias. Muchas gracias y qué lindo que es escucharte y a través tuyo regalarnos esta sabiduría. Qué grande. Sí, que Francisco nos regale un profundo amor a la Eucaristía y un profundo amor a Jesús, ¿no? Bueno, y hoy que es el Día del Catequista, yo le quiero pedir a Francisco algo muy especial. Yo quiero contar algo, Ramiro, no sé si vos lo sabés, cuando íbamos a empezar a hacer la casa de ejercicios, la casa de retiros, era un disparate, no había plata para nada. Entonces, lo que yo dije, bueno, la plata siempre llega, si es voluntad del Señor. Entonces yo dije, bueno, no vamos, tenemos los vagones, vamos a hacer el proyecto de los vagones, para hacer la casa de retiro en vagones, pero entonces yo no voy a alquilar para el año, pues si alquilo, quiere decir que no estoy creyendo. Entonces no alquilamos, y llevé a Tierra Santa la maqueta con los vagones y le pedí a Francisco, ayudarnos, vos intercedé para que nosotros podamos tener la casa de retiros en los vagones. Nunca me imaginé otra cosa más. Bueno, la cuestión que en el año 2000 una persona va a Medjugorje y dice, yo quiero hacer un regalo a María, sé que Inés está con el proyecto de una casa de retiros, pero no en vagones. Entonces, esto fue el 14 de septiembre, que es la fecha nuestra del SEA, saliendo de San Juan de Letrán y de la Santa Croce en Roma. Bueno, llega, me llama el 4 de octubre y me dice, Inés, yo sé que vos tenés un proyecto, yo tenía un proyecto de Chile que era un disparate porque era un proyecto de millones, de 2 millones de dólares, 2000 Buenos Aires. Yo lo había escondido, nadie sabía que lo tenía, solamente una persona que le comentó a esta persona. Y yo sé que tenés un proyecto. No, pues el proyecto no es para acá. No, esto no es. No, vos mándamelo y te mando una moto para que lo vaya a buscar. Y yo decía, no, ¿cómo le voy a mandar este proyecto? Disparate, carísimo, no tenía forma para cortarlo, para mandarle. Entonces, ¿qué hice? Le mandé el proyecto y le puse una estampa de San Francisco. Y le dije, Francisco, ocupate. Y el 5 de octubre, al día siguiente, me llama que nos donaba la primera parte, que después fue la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Y por eso una de las salas se llama, por eso y por otras cosas más, se llama San Francisco. Porque tuvo mucho que ver con tantas cosas de mi propia historia y de la historia de todo, que común a todos, como es Casa de María. Así que bueno, en este día yo le quiero pedir a San Francisco, en el Día del Catequista, que interceda para que podamos darle la comunión a los niños pequeños y no esperar a que tengan 9 y 10 años, sino volver a la comunión a los 6 años, porque bueno, estamos impidiendo que los niños, con todo lo que es la espiritualidad de los niños, y en su amor a la Eucaristía, les pido que se unan a esta petición. Los chicos a los 10 años ya tienen la pelota en la cabeza, están en otra. En cambio, la espiritualidad del niño es... Entonces, Francisco, que entendió esto y amó tanto a los niños también, les pido que como fruto de estar en el corazón de Francisco,
invoquemos intercesión. Te lo pido también a vos, Ramiro. Bueno, y que así sea. Gracias, gracias, gracias. ¿Querés terminar con una oración, Ramiro? Bueno, que bueno, que Jesús, que nos ama hasta la locura de la cruz, de la resurrección, de la Eucaristía, esas locuras desbordantes del amor de Jesús, se siembre una vez más en nuestros corazones, nos enseñe a no separar el silencio, los pobres, la Eucaristía, los hermanos, la misericordia, y nos regale desear, enamorarnos y contagiar la persona de Jesús. También se lo pedimos por María, su madre amada, amada por Jesús y amada por Francisco. Amén. Amén. Gracias por la invitación. Gracias, Ramiro. Sí. Gracias. Un aplauso cerrado.